El Tren de Aragua es la estructura criminal más fuerte de Venezuela y la única que ha logrado tener bases en el extranjero. Ayer fue capturado uno de sus presuntos líderes que operaba en nuestro país. Nadie imaginaba que el Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más temidos de Sudamérica, ya tenía raíces profundas en México. Pero la noticia explotó como una bomba. Detuvieron al supuesto cabecilla de esta organización, un hombre que había extendido su red de terror por varios estados del país. ¿Quién es realmente Nelson Arturo el Nelson, el venezolano que operaba desde las sombras? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar revela cómo un imperio del crimen cruzó fronteras y casi se apodera de nuestra capital. Durante semanas, la ciudad pareció respirar con normalidad. Nadie sospechaba que, entre calles atestadas de gente, mercados ruidosos y avenidas eternamente congestionadas, se escondía uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y venezolanas. Los equipos de inteligencia habían rastreado llamadas, vigilado movimientos bancarios y seguido discretamente a un hombre que cambiaba de refugio con la misma facilidad con la que cambiaba de nombre. Nelson Arturo Echezuría Alcántara, alias el Nelson. Las noches previas a su captura fueron tensas. Agentes federales y policías capitalinos se desplazaron sin sirenas, sin luces, sin ruido. Iztapalapa dormía, pero en sus sombras se gestaba una operación de alto riesgo. Las cámaras de vigilancia mostraban a el Nelson moviéndose con precaución, siempre observando los techos, los autos estacionados, las esquinas. No confiaba en nadie. Había aprendido que en su mundo, la traición no se anuncia, simplemente llega. El operativo comenzó antes del amanecer. Varias camionetas sin placas cerraron las calles adyacentes, mientras grupos tácticos rodeaban la vivienda donde el líder se ocultaba. En cuestión de segundos, los gritos rompieron el silencio. Policía. Al suelo. Dentro, el Nelson intentó escapar por una ventana trasera, pero fue interceptado por un agente que llevaba semanas esperándolo. Junto a él, Lucas Alberto, su hombre de confianza, y Marcos Gabriel, un operador clave de la organización, fueron reducidos sin disparar un solo tiro. En cuestión de minutos, Iztapalapa se convirtió en el epicentro de la noticia más importante del día. Las patrullas llegaron una tras otra, mientras vecinos sorprendidos grababan con sus celulares. Nadie podía creer que en esa misma calle donde los niños jugaban y las familias compraban tortillas, cada tarde se escondía uno de los criminales más peligrosos del continente. ¿Te imaginas cuántas veces cruzaste a pocos metros de alguien así, sin tener idea de que su nombre figuraba en las listas internacionales del crimen? El Tren de Aragua no nació como una organización estructurada, sino como una bestia que emergió del encierro, dentro de las cárceles venezolanas, donde la ley dejó de existir y el poder lo imponían los presos más violentos. Surgió un sistema criminal que pronto rebasó los muros de concreto. Lo que comenzó como un grupo de reclusos que controlaban el tráfico de drogas y armas en prisión, se transformó en una corporación delictiva internacional, con jerarquías, códigos, símbolos y una estructura tan sólida como la de cualquier ejército. Su expansión fue silenciosa, pero letal. Colombia, Perú, Chile y Ecuador fueron los primeros territorios donde el tren extendió sus rieles invisibles, conectando el crimen con la desesperación de miles de migrantes. Aprovechando el flujo humano hacia el norte, la organización montó redes de trata, extorsión y tráfico de personas, utilizando a inocentes como moneda de cambio. No tardaron en llegar a México, un país clave en su ruta hacia el sueño americano y en su nueva base de operaciones para expandir su poder. En suelo mexicano, el Tren de Aragua no tardó en adaptarse. Reclutó pandillas locales, sobornó a autoridades y comenzó a tejer una red que abarcaba Puebla, Morelos, el Estado de México e incluso varias alcaldías de la capital. En cada territorio dejaban una huella, cuerpos sin identificar, extorsiones disfrazadas de protección y silencios comprados a punta de miedo.
No buscaban solo dinero, sino control, ese poder invisible que se ejerce cuando la gente teme hablar. Y en el centro de todo estaba Nelson Arturo, el Nelson Echezuría Alcántara, el cerebro operativo en México. No era un asesino impulsivo ni un pandillero común, era un estratega del caos, un hombre capaz de mover piezas humanas como si fueran fichas de ajedrez. Desde su celular, ordenaba secuestros, cobraba rescates y coordinaba envíos de droga con precisión quirúrgica. Su meta no era sobrevivir al sistema, sino convertirse en el sistema. ¿Cuántos más como él estarán operando ahora mismo, invisibles entre nosotros, construyendo su propio imperio desde las sombras? A medida que las autoridades avanzaron en la investigación, los expedientes comenzaron a revelar un patrón inquietante. Nelson Arturo, el Nelson Echezuría Alcántara, no era simplemente un operador logístico ni un mediador entre bandas. Era un depredador calculador, capaz de combinar la inteligencia del estratega con la crueldad del asesino. Su nombre empezó a aparecer en informes relacionados con homicidios, desapariciones y feminicidios en distintas partes del país, especialmente en zonas donde el Tren de Aragua había establecido su control. Las víctimas compartían un mismo hilo conductor. Eran personas vulnerables, muchas de ellas migrantes que buscaban un futuro mejor, o mujeres reclutadas con falsas promesas de trabajo. Algunas desaparecieron después de negarse a colaborar con la organización. Otras, simplemente, se desvanecieron sin dejar rastro. Testimonios filtrados señalan que Nelson ordenaba dar ejemplo a quien rompiera las reglas, y ese ejemplo se traducía en muertes silenciosas, sin registro, sin justicia y sin nombre. Los peritos encontraron evidencias que lo vinculaban directamente a escenas del crimen, llamadas, transferencias y mensajes cifrados que confirmaban su papel como autor intelectual y material de varios asesinatos. Su estilo era tan metódico que rara vez dejaba una pista directa. Usaba intermediarios, cambiaba números telefónicos con frecuencia y operaba con la frialdad de quien entiende que el miedo es la herramienta más efectiva para mantener el orden dentro de su propia estructura criminal. Con su captura, muchos esperaban que el círculo de violencia se cerrara, pero las autoridades aún dudan. El Tren de Aragua, como toda hidra criminal, puede perder una cabeza y generar otra. Nelson cayó, sí, pero detrás de él podrían existir líderes aún más peligrosos, ocultos en la red internacional que él mismo ayudó a fortalecer. El momento de la captura fue tan preciso que apenas duró unos minutos, pero el resultado fue monumental. Cuando los agentes ingresaron al domicilio donde se ocultaba Nelson Arturo, el Nelson Echezuría Alcántara, el silencio del amanecer fue reemplazado por el eco de las botas, los gritos de "asegurado" y el sonido metálico de las esposas cerrándose. Lo que encontraron dentro de aquella vivienda superó las expectativas de cualquier operativo. En una sola habitación, la policía decomisó 92 dosis de marihuana, 44 de cristal y 18 de piedra, además de varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentos falsificados. Cada objeto contaba una historia. Cada número en esos teléfonos era una pista hacia algo más grande. Los peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana iniciaron un análisis exhaustivo de los dispositivos. Los primeros resultados revelaron una red de contactos, transferencias y rutas de comunicación que unían a Nelson con células activas en otros estados e incluso fuera del país. Había mensajes cifrados, transacciones internacionales y registros de envíos sospechosos. Los investigadores sospechan que estos datos podrían destapar una rama financiera del Tren de Aragua, encargada de lavar dinero a través de empresas fantasma y giros informales que operan tanto en México como en Sudamérica. Mientras tanto, el Ministerio Público tomó el control del caso. La carpeta de investigación crece con cada día que pasa. Testigos protegidos, registros bancarios, huellas digitales y análisis de ADN están siendo cruzados para identificar a todos los cómplices de El Nelson
en territorio mexicano. Lo que comenzó como una captura puntual podría derivar en una cacería internacional, con la colaboración de agencias como la Interpol y la DEA. La caída de Nelson representa un golpe certero, pero no definitivo. En el mundo del crimen organizado, un líder detenido puede significar dos cosas: el fin de una era o el inicio de una guerra interna por el poder. El eco de la captura de Nelson Arturo, el Nelson Echezuría Alcántara, trascendió las fronteras mexicanas. En cuestión de horas, la noticia llegó a los despachos de seguridad en Washington, Bogotá y Caracas. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no tardó en reaccionar. Desde su cuenta oficial, publicó un mensaje de reconocimiento hacia Omar García Harfuch y las autoridades mexicanas, destacando la eficacia del operativo y el valor de los agentes que participaron en él. Su mensaje fue breve, pero contundente. Felicidades a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana. El pronunciamiento no fue casual. En los últimos años, el Tren de Aragua ha comenzado a aparecer en los radares de seguridad de Norteamérica como una amenaza emergente, capaz de cruzar fronteras y camuflarse entre flujos migratorios. La felicitación del embajador representó algo más que un gesto diplomático. Fue una señal de cooperación internacional, un mensaje claro de que Estados Unidos observa, apoya y valora los esfuerzos por frenar la expansión de este grupo criminal que ya preocupa a agencias como la DEA y el FBI. Aunque el líder cayó, las células del Tren de Aragua siguen activas. Las autoridades advierten que aún hay miembros escondidos en el país, algunos operando bajo nuevas identidades. Suscríbete, deja tu like y comparte este video.